Mi nombre es Carmen Muñoz. Tengo 73 años. Y aquella noche fui humillada por las personas a las que crié con mis propias manos. Mi nuera me miró de arriba abajo, fingió no verme, y me despachó como si fuera un estorbo. No sabía que el restaurante donde me trataron como basura era mío. Cada plato que sirvieron esa noche, cada copa de vino, cada céntimo gastado en esa mesa, fue directo a mi cuenta bancaria. Pero no dije nada. Me quedé allí, parada, en silencio, mirando a los ojos a esas personas a las que un día llamé familia. Y entendí, una vez más, que no importa cuánto des, siempre habrá quien solo te respete si cree que tienes algo que ofrecer. Todo empezó cuando Lucía, mi nuera, me llamó diciendo que estaba organizando una cena para celebrar el nuevo ascenso de Alejandro, mi hijo mayor. Dijo que sería en El Roble, un restaurante conocido en el centro de Salamanca. Yo conocía el lugar mejor de lo que ella imaginaba, pero ella no lo sabía. Lucía siempre me trató como si fuera una anciana simplona, sin importancia, y Alejandro, mi hijo, nunca tuvo el valor de corregirla. Por teléfono, Lucía fue cortés, pero fría. Dijo que podía ir, pero usó palabras que dejaban claro que mi presencia no era bienvenida. El ambiente es más refinado, doña Carmen. Solo para que lo sepa, ¿eh? Habrá mucha gente de la empresa. Su tono lo decía todo. Quería que supiera que, si aparecía, sería una molestia. No lo dijo así, pero lo entendí. Y lo entendí porque no era la primera vez que me hacían sentir así. Aún así, fui, como siempre. Me arreglé lo mejor que pude. Me puse mi blusa beige de manga larga, un pantalón oscuro, zapatos cómodos. Tomé el autobús de las 7 y llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora. El salón estaba lleno, como siempre. Mesas con flores rojas, camareros moviéndose deprisa, risas altas. En el centro, una mesa grande, reservada, con 8 sillas. Allí estaban todos. Alejandro, Lucía, mi otro hijo Rodrigo, su prometida, los padres de Lucía y 2 compañeros de trabajo. Cuando me acerqué, vi que no había ninguna silla libre. Me quedé de pie junto a la mesa. Esperé a que alguien dijera algo. Nadie dijo nada. Lucía me vio, y ni siquiera se levantó. Solo sonrió y dijo en voz baja, pero lo bastante alta para que todos la oyeran: «Doña Carmen, hubo un error con la reserva, pero quizás se sienta más cómoda en otro sitio. En la esquina hay un bar más sencillo, más de su estilo». Alejandro miró a un lado. Rodrigo fingió mirar el móvil. Nadie se levantó. Nadie pidió disculpas. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Pero no lloré. No dije una palabra. Solo miré alrededor. Y vi que todos me observaban como si fuera un problema. En ese momento, algo dentro de mí cambió. Había pasado más de 40 años haciendo todo por mis hijos. Trabajé limpiando casas, cocinando en colegios, lavando ropa ajena. Junté cada céntimo para pagar sus estudios, su ropa buena, sus cursos de idiomas, sus alquileres. Lo di todo, incluso más de lo que tenía. Y esa noche me lo devolvieron así, fingiendo que no existía, pidiéndome que me fuera, como si no tuviera lugar en esa mesa. Pero lo que no sabían es que el restaurante donde todo aquello pasaba era mío. Hace 13 años, cuando vendí la casa que me dejó mi tía en herencia, compré una parte de El Roble en secreto. Usé a un socio como fachada y nunca se lo conté a nadie. Iba allí una vez al mes, pedía el mismo vino, me sentaba en la misma mesa del rincón, revisaba los informes, hablaba con el gerente, siempre sin llamar la atención. Era el único lugar donde aún me sentía en control. Esa noche no fue diferente. Cuando Lucía me despachó, di media vuelta sin decir nada y fui directa al gerente. Marcos me vio y lo entendió al instante. No dijo una palabra, solo me acompañó hasta la mesa reservada en el rincón del salón, la mesa con vistas a la calle, la mejor del restaurante, la mesa que siempre fue mía. Me senté sola, pedí el vino tinto de la añada antigua, el que guardábamos para los clientes más especiales. El camarero me sirvió con respeto. Al otro lado del salón, Lucía empezó a susurrar con Alejandro. Él miraba hacia mí como si no entendiera qué pasaba. Rodrigo parecía inquieto.
pero nadie se acercó. Nadie tuvo el valor de preguntar nada. Mientras tomaba el vino, miré con calma hacia su mesa. Ya no reían, ya no hablaban. El ambiente había cambiado, y aún no sabían la verdad. Todavía pensaban que era solo una anciana cansada, con ropa sencilla y zapatos gastados. Pero esa noche lo descubrirían, y no sería con palabras, sería con hechos. A partir de ahí, todo cambiaría, porque me habían humillado en mi propio restaurante, y eso tendría un precio. El salón seguía lleno, pero la mesa de mi familia estaba distinta. Nadie hablaba como antes. Las risas se apagaron. Sus miradas empezaron a seguirme. Lucía hablaba bajo con Alejandro. Él me observaba con el ceño fruncido, confundido. Rodrigo aún disimulaba, pero estaba nervioso. Sabían que algo no encajaba, pero aún no entendían qué. Seguí sentada, serena, en la mesa más importante del restaurante, la misma que acogía a políticos, empresarios y famosos. Estaba allí, tomando mi vino y revisando el informe de facturación del mes. Vicente, el gerente, me lo había traído como siempre. Era nuestra rutina de años. Nada de eso era nuevo para mí, solo lo era para ellos. Y eso era lo que me interesaba, ver cómo actuarían al descubrir la verdad. En ese momento, mientras pasaba las hojas y bebía con calma, recordé cómo empezó todo. Los tiempos en que mis hijos eran pequeños y apenas tenía para comer. Recordé cuando lavaba ropa de los vecinos para comprar arroz y leche. Recordé cuando limpiaba 3 casas al día, salía a las 5 de la mañana y volvía de noche. Hice todo lo que pude para darles una vida mejor. Y ahora, después de todo, ni siquiera fueron capaces de ofrecerme una silla. Ni eso. Cuando Lucía dijo que debía buscar otro restaurante, no lo hizo por descuido. Lo hizo para humillarme. Y Alejandro lo permitió. No tuvo el valor de defenderme. Ni siquiera se levantó. Y Rodrigo, aunque siempre callado, tuvo la chance de oponerse, pero se quedó en silencio, como siempre. Ninguno pensó que valía la pena respetarme. Entonces, Javier, uno de los camareros, pasó por la mesa de mi familia con una botella de vino. La dejó diciendo que era un regalo de la casa, por orden de doña Carmen. Su reacción fue inmediata. Lucía palideció. Alejandro lo miró como si no entendiera nada. Rodrigo dejó la servilleta en el regazo y giró hacia mí. Empezaron a darse cuenta de que no estaba allí por casualidad, y eso los puso tensos. Lucía fue la primera en levantarse. Caminó con pasos cortos hasta mi mesa. Se detuvo a mi lado e intentó sonreír, pero se notaba su incomodidad. Dijo: «Doña Carmen, ¿ha pedido usted el vino para nuestra mesa?». Respondí con firmeza: «Sí, lo he pedido». Forzó otra sonrisa nerviosa y preguntó: «¿Conoce al gerente de aquí?». Dije: «Sí, llevamos trabajando juntos más de 10 años». Se quedó sin palabras. Alejandro se acercó después. Se inclinó un poco para hablar bajo y preguntó: «¿Qué está pasando aquí?». Respondí clara y directa: «Este restaurante es mío. Compré mi parte hace 13 años. Nunca os lo conté. Ahora me pareció un buen momento para que lo supierais». Se quedó mudo. Permaneció allí, parado, sin saber qué decir. Miró a la mesa, me miró a mí, luego al salón entero. Intentaba comprender cómo no lo había visto antes. Lucía volvió a su mesa a toda prisa. Habló con sus padres, con los amigos, pero ya no controlaba la situación. El ambiente había cambiado por completo. La gente a nuestro alrededor lo notaba. No sabían qué pasaba, pero sentían la tensión en el aire. Yo seguí sentada, firme, sin bajar la cabeza. Por primera vez me veían como la verdadera Carmen, no como la mujer sencilla que creían que era, sino como la que lo hizo todo en silencio, que trabajó duro, que crió a sus hijos sola y que, aún ignorada, logró salir adelante. Mientras, recordaba todo lo que hice por ellos. Fui yo quien pagó la entrada del piso de Alejandro. Fui yo quien costeó el colegio privado de mis nietos. Fui yo quien los cuidó cuando enfermaban. Fui yo quien ayudó cuando Lucía perdió su trabajo. Fui yo quien vendió mi alianza de boda para ayudar a Rodrigo cuando destrozó el coche. Fui yo quien dejó de comprar mis medicinas para darles dinero para viajar. Y a cambio, recibí desprecio.
Silencio. Humillación. Vicente volvió a mi mesa. Preguntó si quería ir a la sala reservada del fondo. Dije que no. Quería quedarme exactamente donde estaba, a la vista de todos. En la misma sala donde, minutos antes, mi propia familia fingió que no merecía sentarme con ellos. Quería que todos lo vieran. No por orgullo, sino para que entendieran que, mientras creían que era una vieja pobre, yo dirigía el lugar donde ellos se sentían superiores. Rodrigo fue el único que se atrevió a mirarme a los ojos, pero no dijo nada. Parecía arrepentido, pero también perdido. Vi en su mirada que algo había cambiado, pero no era suficiente. No después de lo que me hicieron esa noche. Terminé mi copa. Llamé al camarero y pedí otra. Miré de nuevo su mesa. Ahora nadie hablaba. Todos estaban callados, removiendo los platos sin ganas. La celebración se había convertido en incomodidad. Y aún así, nadie vino a pedirme disculpas. Nadie reconoció su error. Nadie intentó arreglar nada. Y fue entonces cuando tomé la decisión. A partir de esa noche, nada volvería a ser como antes. Si creían que era débil, descubrirían que estaban equivocados. Y lo que vendría después no sería por rencor, sería por justicia. En ese momento ya tenía claro qué pensaban de mí. No me veían como madre, ni como abuela. Me veían como un estorbo. Una anciana que ya había dado todo y ahora solo ocupaba espacio. Por eso intentaron apartarme de la mesa. Por eso actuaron como si fuera un problema. No sabían nada de mi vida en los últimos años, porque nunca se molestaron en preguntar. Hace 13 años, cuando vendí la casa de mi tía, nadie quiso saber qué hice con el dinero. En esa época, Alejandro estaba preocupado por el nacimiento de su primer hijo. Rodrigo empezaba a vivir con su novia. Y yo seguí igual, trabajando, ayudando en lo que podía, callada. Con el dinero de la venta compré una parte de El Roble. Lo hice en silencio, sin contárselo a nadie. No porque quisiera ocultarlo, sino porque quería paz. Estaba cansada de dar explicaciones a quienes solo me buscaban cuando necesitaban algo. Compré la mayor parte del restaurante y dejé la gestión en manos de Vicente, que ya era el gerente entonces. Confié en él porque era un hombre honesto. Desde entonces, sigo todo de cerca, pero sin destacar. Voy una vez al mes, me siento en la misma mesa, pido mi vino, reviso los números y me voy. Nunca quise aparecer en las fotos del equipo, ni poner mi nombre en la fachada. Para todos, era solo una clienta habitual. Volví a pensar en todo eso mientras observaba a Lucía, intentando mantener el control. Hablaba bajo con Alejandro, probablemente queriendo irse, pero sin saber cómo salir sin parecer débil. Alejandro no paraba de mirarme. Era como si viera a otra persona. Rodrigo seguía callado. Parecía confuso, pero también avergonzado. Tal vez en el fondo sabía que no merecía eso, pero aún así, no dijo nada. El camarero trajo mi plato. Comí tranquila. Era lo de siempre. Carne asada con patatas y verduras. Sencillo, bien hecho, sabroso. Comí con calma, como si nada hubiera pasado. Mientras, Alejandro se levantó. Vino hasta mi mesa, esta vez más serio. Se paró frente a mí y dijo: «Mamá, ¿por qué nunca nos contaste esto?» Lo miré y respondí sin alzar la voz, porque quería ver hasta dónde llegabais. Quería saber cómo me trataríais si creíais que no tenía nada más que ofrecer. No respondió. Se quedó allí, con el rostro tenso. Lucía no tuvo valor para acercarse de nuevo. Mandó un recado por el camarero, pidiendo hablar conmigo a la salida. Lo rechacé. No tenía nada más que hablar con ella en ese momento. Quien planea humillar a alguien en público no merece una conversación privada después. Intentaron apartarme de la noche que yo misma estaba financiando. Y ahora estaban avergonzados porque descubrieron la verdad. Terminé de comer, agradecí al camarero y me levanté. Fui al mostrador, no para pagar, sino para recoger un sobre con los documentos del mes. Vicente me lo dio con discreción, como siempre. Le agradecí y salí por la puerta principal. Despacio, con dignidad. Pasé por la mesa de mi familia y no dije nada. Solo miré una vez. Alejandro bajó los ojos. Rodrigo me sostuvo la mirada, pero
pero no habló. Lucía giró la cara. Volví a casa caminando. Eran unas 9 calles hasta mi piso. Hacía frío, pero quería andar, quería pensar. Al llegar me quité el abrigo, dejé el sobre en la mesa y fui a la cocina. Preparé un té, me senté y pensé en todo lo que había vivido hasta entonces. Tantos años de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio, y al final me trataron como si no valiera nada. Me pregunté si habría errado al no contarlo antes, pero la verdad es que no. Lo que pasó esa noche fue la prueba de quiénes eran ellos realmente. Si me tratan así pensando que soy pobre, el problema no es mío, es suyo. En los días siguientes, nadie me llamó, ni un mensaje, ni una disculpa, ni una explicación. Rodrigo envió una foto de los nietos por mensaje, pero sin decir nada. Alejandro desapareció. Lucía también. Era como si esperaran que olvidara, como si fuera normal echarme de la mesa y luego actuar como si nada. Pero esta vez no iba a dejarlo pasar. Esa semana llamé a mi abogado. Pedí que revisara todos los contratos donde aparecieran mis hijos como beneficiarios. Pedí que suspendiera todos los depósitos automáticos. Pedí que bloqueara su acceso a cualquier cuenta o beneficio con mi nombre. Hasta ese momento seguían recibiendo mi ayuda sin saberlo. Pero eso se acabó. No lo sabían, pero el piso donde vivía Alejandro aún estaba a mi nombre. El coche que usaba, también. El colegio de sus hijos aún recibía ayuda directa de mi cuenta. Rodrigo también recibía parte del alquiler de su piso. Todo eso iba a parar, no por venganza, sino porque todo tiene un límite. Cuando Alejandro por fin me buscó, habían pasado 10 días desde la cena. Llegó a mi edificio sin avisar. Estaba nervioso. Dijo que necesitaba hablar. Bajé a la portería. Se disculpó. Dijo que Lucía estaba arrepentida, que todo fue un malentendido. Me quedé en silencio. Luego dije solo: ahora no sirve de nada. Mostrasteis quiénes sois cuando creísteis que no tenía nada. Quiso seguir hablando, pero subí. Lo dejé allí. Necesitaba tiempo. Y necesitaba que sintiera el peso de lo que hizo. Después de esa cena, nadie de mi familia me buscó en una semana entera. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una disculpa. Pensé que Alejandro vendría al día siguiente. Pero nada. Rodrigo tampoco. Lucía, ni hablar. Era como si esperaran que fingiera que no pasó nada. Me humillaron en el restaurante, delante de todos. Y ahora guardaban silencio, como si creyeran que lo olvidaría. Pero esta vez no sería así. La semana siguiente, pedí cita con mi abogado, el señor Julián. Me atendió en su despacho, en el centro de la ciudad. Llegué temprano, como siempre. Llevé una lista con todo lo que quería cambiar. Pedí que cancelara todos los depósitos mensuales que aún hacía a mis hijos. Alejandro recibía ayuda para el recibo de la comunidad del edificio. Rodrigo, un fijo para el alquiler. También pedí que revisara todos los documentos de inmuebles y vehículos. El coche de Alejandro estaba a mi nombre. El piso también. Pedí que se ocupara de eso de inmediato. Julián preguntó si estaba segura. Dije que sí. No quería seguir sosteniendo a quienes me trataban como un estorbo. Vivían bien porque yo siempre ayudé. Nunca pedí nada a cambio. Siempre estuve ahí, aunque me ignoraran. Pero ahora las cosas cambiarían. ¿Querían sacarme de sus vidas? Ahora lo tendrían. Sin mi nombre en los contratos, sin mi dinero en las cuentas, sin mi apoyo oculto. Ahora caminarían solos. 2 días después, Julián me avisó que todo estaba cancelado. Los cambios ya se comunicaban por carta certificada. Solo era cuestión de tiempo hasta que lo notaran. Y así fue. 3 días después, Alejandro apareció en mi edificio. Tocó el portero automático varias veces, hasta que contesté. Hablé con él desde la portería. Dijo que necesitaba hablar, que no sabía nada, que Lucía tampoco imaginaba. Pidió subir. Dije que no era el momento. Insistió. Colgué. Esa noche me envió un mensaje. Decía que estaba arrepentido, que las cosas se descontrolaron, que fue un malentendido. Pero no era verdad. Se quedó callado en el restaurante. No dijo nada cuando Lucía me echó. Pudo haber acercado una silla. Pudo haber dicho algo. Pero prefirió fingir que no iba con él. Ahora tenía miedo.
Miedo de lo que venía, porque sabía que sin mi ayuda, todo cambiaría en sus vidas. Al día siguiente, Rodrigo me llamó. Preguntó si podía pasar a hablar. Lo permití. Cuando llegó, traía el rostro apagado. Se sentó frente a mí y guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Mamá, sé que debí decir algo en esa cena. Vi lo que pasó. Vi cómo te trataron. Y me callé. No debí. Lo escuché. No dije nada al principio». Continuó: «Sé que me equivoqué. No tengo excusa. Pero quiero que sepas que me avergüenzo». Respondí que la vergüenza era un buen comienzo, pero que no cambiaba los hechos. Le expliqué que estaba cansada, que durante años aguanté en silencio, que ayudé incluso siendo olvidada, que siempre fui la última opción en todo, y que ahora, después de lo que hicieron, solo quería distancia. Rodrigo me escuchó. No intentó justificarse. No pidió nada. Solo dijo que respetaba mi decisión, y se fue con la cabeza baja. Fue la primera vez que lo vi realmente afectado. 2 días después, recibí otra visita. Esta vez, Lucía. No avisó. Apareció de repente en la puerta del edificio. Dijo que solo quería hablar, que no tardaría. Dudé, pero acepté. La dejé subir. Cuando entró, intentó sonreír, pero el nerviosismo se le notaba en la cara. Se sentó en el sofá y empezó a hablar. Dijo que todo fue malinterpretado, que solo quiso ayudar, que pensó que no me sentiría bien en ese restaurante, que no fue con mala intención. La dejé hablar. Luego respondí con calma. Dije que sabía muy bien lo que hizo, que me echó a propósito, que pensó que ya no servía para nada, y que ahora tenía miedo, porque sabía que todo estaba a mi nombre. Intentó explicarse. Dijo que Alejandro también estaba arrepentido, que ambos estaban preocupados por lo que vendría. Dije que debían preocuparse, porque todo lo que tenían estaba en riesgo. Lucía cambió el tono. Dijo que la familia era importante, que no quería pelear, que pensaba en sus hijos, mis nietos. Respondí que mis nietos siempre serían bienvenidos, pero que ella y Alejandro habían hecho sus elecciones, que ahora debían asumir las consecuencias. Se quedó en silencio. Luego se levantó y se fue. Esa noche dormí tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí firme. Había tomado una decisión y la seguía. No quería ser usada nunca más. No quería ser tratada como invisible. Se habían acostumbrado a contar conmigo sin valorarme. Ahora sentirían lo que era vivir sin mi apoyo. Y eso era solo el principio. La semana siguiente, las cosas empezaron a cambiar. Alejandro me envió otro mensaje. Quería quedar para comer. Dijo que quería hablar con calma, explicar las cosas. Respondí que no era el momento, que necesitaba tiempo. Insistió, pero no cedí. Sabía a dónde iba esa conversación. Intentaría convencerme de dar marcha atrás. Diría que fue un error, que no fue con mala intención. Pero no quería más excusas. Ya las había oído antes, y nada cambiaba. Rodrigo volvió a llamarme. Dijo que Lucía hablaba mal de mí con otros familiares, que decía que inventé lo del restaurante para causar lío, que Alejandro no dormía, que discutían en casa. Lo escuché todo con atención, pero no dije mucho. Solo le pedí que se ocupara de su vida. No iba a meterme. Ya no. Un día después, recibí una carta del banco. Era sobre un préstamo que Alejandro había pedido, usando mi nombre como aval. No recordaba haber autorizado eso. Llamé a mi abogado y pedí que lo verificara. Descubrimos que, años atrás, me pidió firmar un papel de autorización. Dijo que era solo para abrir una cuenta de ahorros para los nietos. Confié y firmé. Y él usó eso para ponerme como garante de un préstamo que ahora no podía pagar. Eso me dio rabia. No solo por el dinero, sino por la mentira. Me engañó con naturalidad. Usó mi firma como si nada. Y ahora, con miedo, fingía que todo fue un error. Fui al banco, hablé con el gerente, pedí toda la documentación. Luego, con mi abogado, autoricé la cancelación del aval. Tendrían que arreglárselas solos. Mi nombre no iba a tapar más irresponsabilidades. Ese mismo día, llamé a la administración del edificio donde vivía Alejandro. Informé que yo era la propietaria del piso y que, a partir del mes siguiente, él debía asumir todos los gastos.
Hasta entonces, yo pagaba el IBI, la comunidad y la mitad del seguro. Todo a mi nombre. Él nunca se preocupó por eso. Creía que duraría siempre. Lucía me envió un mensaje largo. Escribió que estaba decepcionada conmigo, que no esperaba eso de mí, que los nietos me echaban de menos, que estaba siendo demasiado dura. Lo leí todo con calma. No respondí, porque, para mí, no era verdad. Quien quiso sacarme de sus vidas fue ella. Quien me echó del restaurante fue ella. Yo solo acepté el mensaje, y ahora hacía lo que era justo para mí. Un día, volviendo del mercado, me crucé con Rodrigo en la calle. Iba en bicicleta, camino al trabajo. Paró, me saludó y dijo que vivía con un amigo porque no podía pagar el alquiler solo. Pregunté si estaba bien. Dijo que sí, que había empezado a recortar gastos, que pensaba mudarse a otra ciudad. Por primera vez, me pareció sincero. Dijo que no esperaba ayuda, solo quería contármelo. Le agradecí, me dio un beso en la mejilla y se fue. Volví a casa y me senté en el sofá. Pensé en todo lo que estaba pasando. Mi nombre siempre estuvo detrás de muchas cosas en sus vidas, pero nunca lo valoraron. Nunca preguntaron si podía, nunca preguntaron si quería. Solo aceptaban, creían que era mi obligación. Y ahora, sin mi ayuda, todo se desmoronaba. Fui a mi cuarto, abrí un cajón y saqué un sobre con fotos antiguas. Fotos de los chicos pequeños, cumpleaños, navidades, paseos al parque. Yo estaba en todas, pero siempre al fondo. Sirviendo, cargando bolsas, sosteniendo abrigos, limpiando desastres. Nunca era el centro de nada. Y aún así, fui yo quien sostuvo todo. Quien mantuvo la casa en pie. Quien resolvió los problemas. Quien dio apoyo cuando nadie más lo hizo. Esa noche, dormí sin pastillas. Algo raro. No porque estuviera feliz, sino porque me sentía en paz. Había tomado una decisión difícil, pero necesaria. No quería venganza, no quería pelea, solo quería respeto. Y si no venía por las buenas, que viniera por la ausencia. Al menos ahora sabía que me veían como era de verdad. No la señora callada que todo lo aceptaba, sino la mujer que sabía lo que había hecho, lo que tenía y lo que aún podía hacer. Poco a poco, los vecinos empezaron a comentar. Decían que Alejandro y Lucía tenían problemas económicos, que habían sacado a los niños del colegio privado, que vendieron el coche nuevo. No lo celebré, solo escuché. Ellos tomaron decisiones, y ahora enfrentaban las consecuencias. Y eso era justo. Al final de la semana fui al restaurante. Me senté en mi mesa, pedí lo de siempre. Vicente vino a saludarme. Dijo que todos en el local hablaban de lo que pasó esa noche, que muchos empleados me respetaban más ahora. Le agradecí. Dije que no era mi intención, pero que a veces la vida pone todo en su lugar, sin necesidad de alzar la voz. Terminé el almuerzo, pagué por el sistema de la casa, como siempre, y me fui. Caminé hasta la parada del autobús con calma. Sentía el viento en la cara, y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Me sentí firme, y sabía que, de ahora en adelante, nada sería como antes. Los días pasaron. No muchos, pero suficientes para dejar claro quién cambió y quién solo fingió. Rodrigo seguía visitándome, trayendo cosas simples. A veces fruta, a veces pan, otras, solo compañía. Hablábamos poco, pero era sincero. No pedía nada, solo quería estar ahí, y eso bastaba. Lucía no mandó más mensajes, a Alejandro tampoco. Los dos desaparecieron. Tal vez pensaban que, si me dejaban en paz, olvidaría todo. Pero no olvidé. Solo seguí con mi vida. El restaurante seguía funcionando bien. Vicente cuidaba todo con atención. Me actualizaba cada semana. Mostraba informes. Avisaba de cualquier detalle fuera de lo normal. Confiaba en él. Había demostrado lealtad. Y eso era raro. No tenía intereses más allá del trabajo. Hacía lo correcto y cuidaba el lugar como si fuera suyo. Un día fui al restaurante a media tarde. Estaba más tranquilo. Me senté en el rincón, pedí un café y un dulce. Observé el movimiento. Era calmado. 2 parejas con niños, un señor leyendo el periódico, una chica trabajando en su portátil. El ambiente seguía limpio.
ordenado. Era lo que quería mantener. Mientras estaba allí, un camarero nuevo me atendió. Era joven, educado. Me llamó doña Carmen. Me extrañó. Pregunté cómo sabía mi nombre. Dijo que Vicente les explicó a todos quién era, que era importante tratarme con respeto. Le agradecí, no porque quisiera atención, sino porque el respeto es la base de todo. Al final de la tarde volví a casa caminando despacio. En el camino, vi a Alejandro pasando en coche. Conducía un modelo viejo, con la pintura quemada por el sol. Me vio. Reduje el paso. Seguí andando. No paró. No intentó hablar. Solo siguió. Llegué a casa y preparé una cena sencilla. Arroz, verduras, un trozo de pescado a la plancha. Comí en la mesa de la cocina, con la radio baja. Lavé los platos. Guardé todo. Me senté en el sofá y saqué una carpeta con los papeles de mi vida. Allí estaban cuentas antiguas, cartas, fotos, contratos, recibos, todo ordenado por fecha, uno por uno. Los revisé. Marqué lo que podía tirar. El resto lo guardé. Esos papeles mostraban quién cuidó de quién dio, quién firmó, quién sostuvo. Al final de esa semana recibí un billete de mis nietos. Lo había entregado un compañero del colegio que vivía en el edificio de al lado. Era corto, escrito con letra infantil. Decían que me echaban de menos, que habían hecho un dibujo para mí. En el sobre estaba el dibujo. Yo, ellos dos, y un perro, sin adultos alrededor. Lo guardé con los otros papeles importantes, porque ahí no había mentira. Rodrigo pasó el domingo. Trajo un paquete de pan y 2 bollos pequeños. Dijo que le habían pagado con comida en uno de los trabajos. Reímos. Comimos juntos. Él fregó los platos después. Ayudó a cambiar una bombilla de la terraza. Antes de irse me abrazó fuerte. Dijo que si algún día necesitaba algo, que lo llamara. Y por primera vez sentí que hablaba en serio. Esa noche me senté sola en el salón. No encendí la tele. Solo estuve ahí, pensando. La vida me había enseñado mucho. Me mostró que ser madre no es ser sumisa, que ayudar no puede convertirse en obligación y que la falta de respeto debe tener un límite. Tardé en darme cuenta, pero ahora que lo sabía, no había marcha atrás. El tiempo pasó, no mucho, pero lo suficiente para dejar claro quién cambió y quién solo intentó disimular. Rodrigo seguía viniendo, trayendo cosas simples, a veces fruta, a veces pan, otras solo compañía. Hablábamos poco, pero era sincero. No pedía nada. Solo quería estar ahí. Y eso bastaba. Lucía no mandó más mensajes. Alejandro tampoco. Los dos desaparecieron de verdad. Tal vez creían que, si me dejaban tranquila, olvidaría todo. Pero no olvidé. Solo seguí con mi vida. El restaurante seguía funcionando bien. Vicente cuidaba todo con atención. Me actualizaba cada semana. Mostraba informes. Avisaba de cualquier cosa fuera de lo normal. Confiaba en él. Había demostrado ser leal. Y eso era raro. No tenía intereses más allá del trabajo. Hacía lo correcto y cuidaba el lugar como si fuera suyo. Un día fui al restaurante a media tarde. Estaba más tranquilo. Me senté en el rincón. Pedí un café y un dulce. Observé el movimiento. Era calmado. 2 parejas con niños. Un señor leyendo el periódico. Una chica trabajando en su portátil. El ambiente seguía limpio, ordenado. Era lo que quería mantener. Mientras estaba allí, un camarero nuevo me atendió. Era joven, educado. Me llamó doña Carmen. Me extrañó. Pregunté cómo sabía mi nombre. Dijo que Vicente les explicó a todos quién era, que era importante tratarme con respeto. Le agradecí, no porque quisiera atención, sino porque el respeto es la base de todo. Al final de la tarde volví a casa caminando despacio. En el camino vi a Alejandro pasando en coche. Conducía un modelo viejo, con la pintura quemada por el sol. Me vio. Reduje el paso. Seguí andando. No paró. No intentó hablar. Solo siguió. Llegué a casa y preparé una cena sencilla. Arroz, verduras, un trozo de pescado a la plancha. Comí en la mesa de la cocina, con la radio baja. Lavé los platos. Guardé todo. Me senté en el sofá y saqué una carpeta con los papeles de mi vida.
Allí estaban cuentas antiguas, cartas, fotos, contratos, recibos, todo ordenado por fecha, uno por uno. Los revisé. Marqué lo que podía tirar. El resto lo guardé. Esos papeles mostraban quién cuidó de quién dio, quién firmó, quién sostuvo. Al final de esa semana, recibí un billete de mis nietos. Lo había entregado un compañero del colegio que vivía en el edificio de al lado. Era corto, escrito con letra infantil. Decían que me echaban de menos, que habían hecho un dibujo para mí. En el sobre estaba el dibujo. Yo, ellos dos y un perro, sin adultos alrededor. Lo guardé con los otros papeles importantes, porque ahí no había mentira. Rodrigo pasó el domingo. Trajo un pequeño radio de regalo. Dijo que lo encontró en un mercadillo. Es sencillo, pero funciona, dijo. Me lo dio, con la etiqueta del precio aún pegada. No era caro, pero lo compró con su dinero. Puse el radio en la cocina y lo encendí. Funcionaba bien. Le agradecí. Tomamos café juntos. Él fregó los platos después y se fue. Cerré la puerta y me senté en el sofá. Miré alrededor. La casa estaba limpia, silenciosa, ordenada. Mi nombre estaba limpio en todos los registros, sin deudas, sin problemas por resolver, y todo estaba en su lugar.